Hola, muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos siguen desde los espacios sociales de la organización Cambio Global. Hoy pues continuamos nuevamente con lo que es la exploración de la sociología desde todas sus especificidades, como lo hemos hablado anteriormente en diferentes abordajes. La sociología pues estudia diferentes ramas, ¿verdad? Diferentes temas que permiten la comprensión de la sociedad y sus elementos, ver cómo funciona realmente todo lo que contiene una sociedad. Me gustaría decirles que nos pueden seguir en los diferentes medios sociales como TikTok, Instagram y YouTube, por supuesto aquí en Facebook. Así es que sin nada, estamos muy contentos de tener a la doctora Elsa, quien es coordinadora del área de sociología de esta organización. Y bueno, hoy justamente con ella vamos a abordar lo que es la infancia y la adolescencia. Ya iremos viendo de qué va esta especificidad de la sociología, ¿verdad? Sin más, me gustaría darles un esbozo de lo que es la formación académica de nuestra ponente el día de hoy. La doctora Elsa, pues es licenciada en Sociología por la Universidad UADC en Baja California, México, ¿verdad? La Universidad Autónoma de Baja California. También es doctora en Planeación y Desarrollo Sustentable, ¿verdad? Cuenta con la maestría en Estudios y Proyectos Sociales. También, como ya lo dije, es coordinadora del área de cambio global en el espacio sociológico. Sin más, me gustaría, Elsa, para poder abordar este tema tan importante que nos trae, que nos reúne el día de hoy, darte el espacio para ir desentrañando, ¿no? Para poder entender de qué va esto de la sociología de las infancias y la adolescencia. Adelante, mi querida Elsa. Sí, pues buenos días, buenas tardes. Primero que nada, pues muy contenta de tratar este tema. Ya es un tema primordial, ¿no? Lo vimos justamente con estas crisis de la pandemia, la pospandemia, entonces es importante tener esos abordajes desde la sociología. Primero que nada, pues es importante reconocer el concepto de lo que es la infancia y la niñez, lo cual también ha tenido una evolución. La infancia como tal, pues se reconoce de acuerdo a la RAE como un periodo de vida desde que la persona nace hasta la pubertad. En algunos países se reconoce esto desde que nace hasta los 21 años, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos y Europa, y en América Latina de los 0 a los 18 años aproximadamente. Eso también tiene que ver con la forma en que se desarrolla tanto biológicamente como socialmente estas niñeces o estas infancias, y también el reconocimiento de la adolescencia como tal, el cual es bastante reciente. Ahorita vamos a ver un poco cómo se adentra esto en la sociología como un estudio particular. También es importante reconocer que algunos de esos conceptos de niñeces, adolescencias o infancias aluden a que la persona es incapaz de pronunciarse, que no tiene voz, que tiene una actitud recurrentemente infantil, y esto le quita su personalidad en algunos aspectos sociales o incluso jurídica. A lo largo del tiempo, esto se ha ido modificando, y particularmente en la sociología, la infancia se vuelve un objeto directo de investigación sociológica, lo cual también es muy relevante de hacerlo. De acuerdo a Iskra Pavés, que es una socióloga española, ella nos menciona en un texto que tiene el mismo nombre, ¿no? Sobre sociología de la infancia, justamente. Ella nos menciona que esto ha ido cambiando y los niños y las niñeces ahora son objeto directo de la sociología. Esto se comparte también con intereses metodológicos y teóricos con la sociología de la juventud o de las adolescencias, como también se le nombra, y tiene su base en estudios multidisciplinares de la sociología, con la historia, con la antropología, con el trabajo social, con la psicología, obviamente, la pedagogía, la geografía, entre otras ciencias, y es como esos estudios de infancias nacen en los estudios sociales, y ya particularmente en la sociología de la infancia o en las sociologías también de las juventudes, ¿no? Que también, y adolescencias. Este transitar no es tan sencillo y obedece también a un transitar de este reconocimiento, ¿no? De los derechos de las infancias, de las niñeces, de las adolescencias, a través de una voz que pueda llevarlas a acciones y decisiones. Eso es algo bien importante. Y que la mayoría de los estudios de infancias, como bien se ve en el abordaje de este programa, ¿no? En el flyer,
pues ahí lo indica, son estas niñeces, estas juventudes, adolescencias situadas, es decir, en el contexto en el que ellos están. Si hablamos de niñeces en contextos de guerras, en contextos de desplazamientos forzados migratorios, si hablamos de niñeces en plenitud, si hablamos de niñeces en concordancia con sus derechos reproductivos, ¿no? Ahora que están las diversidades sexuales, cómo se va a abordar estas identidades de género desde las niñeces, de las juventudes. Entonces, esto va empujando lentamente, es tan reciente que justamente en el siglo XX donde se reconoce ya sus derechos. Recordemos que los niños eran empleados, por ejemplo, en las minas como empleados, eran empleados para trabajar, o sea, ellos entraban ahí a las minas y morían pues siendo niños. ¿Por qué? Pues por su propio tamaño, ¿no? Y su habilidad, pues los ingresaban por ser chiquitos a esos espacios que son pequeños per se, ¿no? Otro, eso pues tiene ya bastantes siglos, ¿no? Que ocurrió, que afortunadamente ya no está permitido. Sin embargo, en lo que son los contextos, por ejemplo, agrícolas, ¿no? O rurales, el trabajo en cortando caña, que todavía es reconocido como uno de los trabajos más peligrosos para las niñeces actualmente, y esto lo demarca, lo denuncia la UNICEF. Ese sería... Sí, adelante. Ese del trabajo que hablas en la actualidad se da, es increíble que se dé y se da aún más, ¿no? Y vos lo podés observar, por ejemplo, el trabajo forzado desde las familias, esto de la pobreza, ¿no? Mencionaste el campo, hay dos contextos ahí. En el campo, por ejemplo, las familias tienden a ser numerosas, porque el pensar de los padres es, bueno, que me ayude a trabajar, y si es la niña, y si es niña, pues que me ayude a trabajar en la casa con la mamá, ¿no? Entonces se va propiciando una familia no por un núcleo en realidad, sino por una necesidad económica, ¿no? Al existir tanta desigualdad social. Y lo otro son los otros trabajos forzados, ¿verdad? Que ahí entran otro como en la parte urbana, que familias, bueno, también está la mafia, ¿verdad? Detrás de los niños que los obligan a trabajar, a hacer otras cosas horribles, pero también están las familias de urbanidad que los ponen a pedir en las calles, ¿verdad? Para causar un poco más de lástima, esto para hacer desde la parte psicológica una presión social, ¿no? Entonces, el ir identificando dónde están esas violencias, dónde están esos retrasos con nuestros niños y niñas, que son realmente, parece, yo siempre lo digo, un cliché, pero realmente es una realidad, ¿verdad? Y si nosotros no estamos propiciando las condiciones para estos futuros ciudadanos, políticos, o sea, depende de lo que se vaya a desempeñar, ¿no? Que esperemos, todos tenemos la esperanza de que no se desempeñen desde la corrupción, desde el crimen organizado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que hay que trabajar en esas miradas, ¿no? Observar que ahí están trabajando niños en la actualidad. Que me venga a pedir un niño en un semáforo es un trabajo forzado, y esto viene de la familia, ¿verdad? Pero ¿por qué la familia tiene esa mentalidad? Por las desigualdades sociales, ¿verdad? Aparte, no hay que tirar de un solo al infierno a los padres, ¿no? Sino que hay que analizar esos elementos que funcionan para que se siga la agenda de la pobreza, ¿no? Eso quería comentar, Elsa, me recordaste eso. Adelante, perdón. Sí, eso es muy importante. Justamente, como tal, los sociólogos clásicos no abordaron las niñeces, ni las infancias, ni las adolescencias como un objeto directo, ya que lo dijimos, esto inicia en el siglo XX y ellos inician en el siglo XIX. Sin embargo, sí hay influencia de Durkheim, ¿no? Hacia algunas ideas que tiene Parsons, explicando justamente esto que tú mencionas, cómo la socialización inicial de estos menores, ¿no? De estos niños, esas pautas y roles, eso lo menciona también la doctora Pavés, tiene que ver con esta ubicación desde la institución que es la familia, como ya lo mencionas, y también cómo ellos van a través de la educación formal o otros grupos, ¿no? Esta socialización diferenciada en virtud del género, como ya lo mencionaste, de la clase social, e incluso también el grupo étnico, ¿no? Los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, las migraciones forzadas que también ya mencionamos, y estos roles también se abordan como como parte de estos estudios, ¿no? Iniciales de infancias y de adolescencias, centrados particularmente ya en ellos, no solamente en la estructura económica, en la estructura social como tal, sino desde la misma infancia. Y también algo muy importante que hay que modificar es decir, no decir son el futuro, son el presente. O sea, ellos tienen también derecho a tener presentes sus derechos, para la redundancia, ser actores y agentes y no esperarnos a que sean adultos, porque se oye muy bonito en todos los foros de niñeces, son el futuro, el día de la niña presidenta, sí, pero ya después de ese día y del día del niño o cualquier otro día,
ya no hay un reconocimiento como tal de manera activa, así que ellos te puedan realmente consensuar sus contenidos educativos, ¿no? Realmente hacer ellos alguna actividad que sea para ellos, desde ellos y organizada por ellos mismos. De repente olvidamos que tienen ellos también voz, ¿no? Eso es importante. Entonces, esa sociología de la infancia y de la juventud y adolescencia, pues les dan reconocimiento desde la investigación social, pero que también aboga por sus derechos, ¿no? Desde la misma disciplina, pues que es el derecho, las cuestiones multidisciplinares para la formación de contenidos curriculares, por ejemplo, y otros espacios de derechos internacionales, ¿no? Donde pugnan ellos por el medio ambiente, por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Como vimos con el caso de esta niña, ¿no? Que abordaba mucho esa temática. Y también ver que este proceso de ellos es el proceso de la sociedad misma, es decir, estas niñeces sí van a ser de futuro, pero lo están construyendo desde el presente. Ellos están diciendo lo que ellos quieren conocer, lo que ellos quieren tener, y habrá que escucharlos también a través de las políticas públicas. Esa es otra aportación muy interesante, relevante, de estos textos y estas investigaciones que se han hecho ya particularmente de la sociología de la infancia y de lo que son las adolescencias y sobre todo las juventudes. Otra autora, que es Lourdes Gaitán Muñoz, ella también menciona cómo la nueva sociología de la infancia surge a partir de la falta de explicaciones de las mismas vidas cotidianas de estos menores, de las consideraciones y de cómo estas estrategias para abordar o estudiar los contextos de las niñeces y juventudes no fueron suficientes. Necesitamos nuevos mecanismos, nuevas metodologías, nuevos instrumentos teórico-metodológicos, así como nuevas formas de estudiar, por ejemplo, los escenarios virtuales y digitales, donde ellos también están conviviendo, regularlos, ¿no? Ese es un tema súper importante, interesante y demandante de esta área disciplinar. Las ciencias sociales, pues tenemos una visión también muy apegada muchas veces a las instituciones, porque las estudiamos y porque provenimos de las mismas y trabajamos en las mismas. Pero esas convenciones internacionales sí hacen un nuevo reconocimiento a los derechos de niños y niñas como sujetos plenos de esos derechos y de esas demandas, valga la redundancia, que ellos pueden demandar, solicitar nuevas formas y nuevos escenarios para ellos poder interactuar más libremente. Se ha visto cuestiones, por ejemplo, los uniformes escolares que los pueden ir variando por cuestión climática, por ejemplo, las formas de sus mismos peinados o expresiones hacia su cuerpo, ¿no? Cómo me quiero vestir, cómo quiero yo sentirme, cómo quiero que me reconozcan los demás desde mi niñez, no esperarme a tener 18 años para expresarme. Entonces, y siempre ha sucedido, pero no desde la libertad de ellos. A veces son muy impuestos por la primera institución, que es la familia, porque además, pues, es el contexto demandante de precariedad, como bien mencionas, ¿no? Que los lleva a la mendicidad, muchas veces a trabajos forzados, a trabajo infantil que está prohibido, pero aún así existe, como bien lo mencionas. Lamentablemente, este contexto existe y sobre todo en nuestros países, ¿no? Latinoamericanos también lo sabemos, que en todo el mundo, pero que acá es más pronunciado, sobre todo en ciertos aspectos, tanto de lo rural como también de lo urbano, porque también sucede, ¿no? También hay de repente algunos trabajadores familiares que si no son forzados, pues hacen parte de esa misma constitución económica, contribución para la familia, pero que a veces, sin ninguna mala intención y ante la misma precariedad, pues se les limita su espacio de juego, lúdico, de desarrollo, de estar ellos en otros aspectos que les podrían incidir más en su futuro, por desconocimiento, porque no hay recurso, porque no hay escenarios, y ahí donde también la investigación de la sociología, pues va a demostrar, sí es necesario que tengan espacios particulares, sí es necesario que este desarrollo didáctico pueda ser cognitivo, también pueda ser físico, también pueda ser social. Entonces, todo esto, pues nosotros tenemos que pugnarnos como sociólogos y pues abogar porque estos derechos que sí están ahí y que sí existen, ¿no? En el caso ya de, no sé, 40 años, ¿no? Más o menos de los 80, 70 en algunos países latinoamericanos, pero que se hagan como tal en la vida cotidiana, ¿no? Que realmente vivan, por decirlo de alguna forma. Y que todos también pugnemos por ellos. Es decir, la sociedad también tiene que reeducarse, tenemos todos que reeducarnos en ese sentido, darle ese valor a esas niñeces, claro, también protegidas. No te hace vivir solo los 4 años porque ya eres libre, por supuesto que no es en ese sentido.
y tampoco en el que ellos se puedan dañar, obviamente, ¿no? Hay que tener el autocuidado de ellos, al igual que de cualquier otro ser humano, pero es en la expresión, ¿no? En algo tan sencillo como a veces qué ropa te quieres poner, qué música quieres escuchar, qué color te gusta más, cosas muy sencillas. Yo siempre lo comento, ya que tenemos el programa de mentoría por acompañamiento, que es el programa Peraje, Inspirando Futuros, cómo ellos pueden decidir cosas pequeñas, pero que para ellos son importantes. ¿Qué fruta me gusta más? No sé si que sí que coma frutas, pero la que más le guste, pues la podemos dar un día, a lo mejor no todos, pero un día sí, ¿no? La ropa que le pueda gustar, en medida de nuestras posibilidades económicas y sociales, y pequeñas cosas donde ellos puedan irse reconociendo como tomar decisiones. Si no tomamos decisiones desde las niñeces, las adolescencias y las juventudes, no podemos ser buenos ciudadanos, porque no vamos a estar 18 años privados de nuestra voz y luego a los 18 ya decidir todo. ¿Cómo? Si nunca aprendimos a decidir pequeñas cosas en la vida cotidiana. Eso es algo bien importante para tener ciudadanías activas. No sé si quieras comentar algo. Sí, disculpa, eso que veo, que no nos trabajan la personalidad ni desde la escuela ni desde la casa, no nos trabajan en la autoestima, ¿verdad? Las infancias no recuerdo yo que nos hayan trabajado, y más bien es eso, no te pintes, aquí no vengas con el pelo suelto a la escuela, ¿no? No vengas con la falda como vos querrás, aquí no me venís como con las uñas pintadas, con la carita pintada, nada, o sea, y en la casa, no, tenés que ser así, por eso, o sea, hay una delimitación constante de esa expresión, ¿no? De construir nuestra autoestima, y por eso hay mucha inseguridad por ahí, ¿no? Por ahí no resolvemos ya de grandes un montón de conflictos emocionales, psicológicos, por ese tipo de poca ayuda que tenemos, de poco acompañamiento que tenemos los individuos entre individuos, ¿viste? Entonces, me parece importante eso de mencionarlo, ¿verdad? Detectarlo en eso, los responsables como docentes, como acompañantes de las infancias, ¿verdad? Nosotros realmente estamos construyendo esa personalidad, esa identidad, esa buena autoestima en los niños, ¿verdad? Lo estamos dejando existir, hoy justamente había un niño que iba con la mamá, ¿no? Un niño como de 6 años, y yo estaba haciendo algo. Y me senté a esperar a mi esposo, y al final pasó una mamá con 2 niños, un varoncito y una nena, ¿no? Y ahí había música en una tienda, y el niño comenzaba, y así, ¿no? A bailar el niño, ¿no? Pero súper feliz el bebé, y dije, bueno, y la mamá, sí, baile mi niño, dije, bueno, esa mamá lo está haciendo bien, digo yo, es que sonría un niño en este tiempo, para mí es como una expresión divina, ¿viste? Porque no los los cuidamos, no los está cuidando el mundo, están sufriendo muchos peligros. Aquí hay un caso horrible que desaparecieron un niño de 5 años, y es un caso que está desde que hace, qué sé yo, 100 días, más de 3 meses, ¿viste? Y no hay una propuesta de protección desde lo judicial, ni por supuesto la participación ciudadana sí, porque sí busca, porque sí está ahí exigiendo, porque se movió, ¿viste? Pero en general no, sigue, y al siguiente día, los días, se perdió otra niña y así. Entonces, yo digo, que sonrían algunos niños, que sean felices, y que los padres fomenten esa autoestima y esa personalidad de expresión en los niños, me parece muy importante en estos tiempos de crisis, la verdad, tan fuerte, porque las crisis son emocionales, estamos al tope los seres humanos ahorita, ¿verdad? Hay que decirlo, porque todos en este momento estamos muy mal como sociedades, ya estamos inestables, estamos emocionalmente graves, venimos de muchos traumas, en fin, muchas cosas, y me parece a mí que los niños rescatan muchísimas cosas negativas, borran un poco esa imagen, ¿viste? Entonces ver a ese niño fue como, mira qué lindo, le digo a mi esposo, es como, eso es lo que necesitábamos, ¿viste? Ver eso y ya, era como curador. Entonces dejarlo ser es fundamental en eso, Elsa, en todo momento, ¿verdad? Con límites, obviamente, siempre tenemos que tenerles límites, pero no exageremos, ¿verdad? Tratemos de ser un poco más moderados. Sí. Sí, así es. Justamente la sociología de la infancia va a eso, ¿no? Aboga un poquito a evitar reforzar pautas de control innecesarias, porque hay unas que sí son necesarias, también hay que decirlo, hay que tener límites, hay que tener higiene, hay que tener responsabilidades también, y pues también explicar que estos derechos de las infancias también van acompañados de obligaciones, ¿no? También eso es muy importante, porque si no, pues también vamos quitando de la balanza la parte importante y formativa que también es necesaria, ¿no? Eso es importante. La otra cosa que yo siempre comento con mis estudiantes es que cada pareja, cada familia es una forma única de interacción social, y se decide desde lo particular, lo familiar, son decisiones que cada quien va tomando, y también tiene sus derechos, y seguramente sobre sus hijos que son menores, por supuesto que también. La cuestión cultural, ¿no? En lo macro nos reconocemos como mexicanos,
pero en lo micro también tenemos a veces algunas formas diferenciadas, ¿no? Culturales, aquí en la frontera, que nosotros aquí en la frontera norte de México, donde yo vivo, pues tenemos migrantes nacionales, connacionales, internacionales. Esas interacciones nos van generando nuevos reconocimientos también culturales, y en la microcultura, pues es importante también darles también ese respeto, ¿no? No imponer, porque sea lo mismo, sea ir de un lado a otro, ¿no? Una imposición coercitiva y ahora una imposición de libertades, tampoco puede ser. Al final este menor está respaldado, acompañado por una familia, una institución, y también se tiene que dar ese derecho. No va a ese sentido la cirugía de la violencia, de la infancia, sino va justamente a no violentar esta capacidad de interacción, de independencia en las posibilidades de la misma edad del menor, ¿no? No siendo ilógicos, ¿no? Obviamente, sino a lo mismo que él pueda tener, como mencionas tú, ¿no? Un aspecto de libertad de expresión corporal, ¿no? Hasta donde le es posible, sin dañar obviamente su cuerpo. Cuestiones que él pueda pronunciarse en cuestión de lo que le gusta y no le gusta, simplemente preguntárselo, ¿no? Porque a veces lo preguntamos, pero nosotros ya sabemos que no podemos darle esa libertad por economía, por cuestión incluso religiosa, ¿no? Forzar a las niñeces a ciertas religiones. Eso también viene acompañado de la institución familiar. Y sí, pero también en un momento él pueda decidir, es decir, con el tiempo, obviamente, ¿no? En algunos espacios se dice, bueno, que tome la religión hasta que ya sea grande. En fin, son propuestas nada más. No es algo que se tenga que imponer, sino haríamos lo mismo, ¿no? De la coerción a la libertad, forzarlo, pues eso es lo mismo, exactamente la misma posición. Y no es algo que sea tal vez muy correcto, sino que en medida de que él pueda ir entendiendo y comprendiendo su contexto social, él pueda decidir también en medida de su propia edad. Por algo hay contenidos adecuados a cada edad, ¿no? Y eso también pues se estudia multidisciplinariamente. La cuestión de la visión adulta es la que tendríamos que limitar, entonces tendríamos por eso que reeducarnos, ¿no? Desde la misma adultez para poder acompañar de una manera un poco más en positivo, ¿no? Lo que se menciona ahora, la crianza positiva, pero esto es un proceso largo porque no fuimos creados en ese sentido nosotros. Es exacto, esto es bien difícil, ¿no? Comenzar a cambiar el paradigma, el patrón tradicional, esa cultura que se repite de generación en generación, ¿no? Ir cambiando eso lleva trabajo, pero también lleva mucha voluntad. Hay una pregunta que yo te quiero hacer que me surge a medida de todo lo que vamos abordando, y quería preguntarte, ¿qué pensás vos desde tu experiencia con las infancias, como madre, como acompañante en mentoría y toda la experiencia que tenés con juventudes e infancia? Esto de los límites, me refiero a qué pensás de enseñarle a tus hijos la autonomía, es decir, la autosuficiencia, es decir, qué pensás de a qué edad es propicio, mejor dicho, comenzar a enseñarles esto de atenderse a sí mismo, hablar de la higiene, de todo, ¿no? De la participación en casa. ¿Qué pensás de eso vos? ¿Crees que cómo hay que irlo haciendo? ¿A qué edades? ¿Hay edades precisas para comenzar a mostrar ese camino de aprendizaje de autosuficiencia? Lo dije muy largo. Es una pregunta muy interesante, pero sí, es algo muy curioso, ¿no? Yo fui una madre muy jovencita, y yo le comento siempre a otras madres que de que el niño camina se desprende ya de uno, y de ahí él va a decidir qué tocar, qué comer, hay que cuidar también lo que hace, obviamente. Pero desde que un niño nace, ¿no? Pues se llama parto o separación del niño y la madre, desde ella tiene de hecho su individualidad. Cada quien, con nuestra propia visión cultural, social, económica, vamos a irle dando esta pauta de individualidad. Pero ¿desde cuándo? Pues desde ahí. Algunas cosas nosotros las vamos a decir, obviamente, porque él no las puede decidir todavía. Pero desde que él nace, tenemos que reconocer, ¿no? Que él va a depender cada vez menos de nosotros como padres, madres, tutores. Y así debe de ser. Y no es un proceso sencillo, que tenemos que trabajarlo también como adultos. Por eso también la sociología de la infancia, de las juventudes, pues aboga por esta modificación de lo que es la adultocracia, ¿no? El que siempre decían los adultos. Sí tienen que decidir porque es un menor que también tiene derecho a ser tutelado, protegido. La protección de los menores pues también ha avanzado, y es en ese sentido.
pero la cuestión de que ellos puedan ser individuos, pues no ocupan el permiso de los padres, ya lo son. O sea, nace una persona y tiene un nombre, una nacionalidad, es un individuo que en futuro va a ser un ciudadano, etcétera. Entonces, no ocuparán realmente que nosotros les demos esa condición de individuos y de decisión. Lo que nosotros hacemos es frenársela. Eso hay que reconocerlo y todos lo hacemos por miedo, por protección, por cuidado, por ideología, por cultura, por herencia, porque a mí me decían que no y esto. Entonces sí, cuando yo fui madre en los 90s, pues estaba, por ejemplo, nosotros decíamos, ¿no? Como madres jóvenes, y hay que desarmar a las infancias, no pistolas ni de juguete. Esa fue, por ejemplo, algo que nosotros intentamos hacer, ¿no? No darles armas ni que fueran pistolas de agua, no. Desarmar a las infancias para que ellos supieran que eso no es un juego. Jugar a la guerra no es un juego, ¿no? Soldaditos y eso. Entonces, bueno, ha habido diferentes propuestas, ¿no? Desde las juventudes, justamente que también se estudian, para darles a ellos un contexto distinto. Y eso se llevó afortunadamente a las leyes. Ya no hay, en México había adolescentes armados por medio del ejército, ya no. Pueden ingresar a estudiar, más no pueden estar ellos con un arma hasta que tengan 18 años de edad, que son adultos. A través de las convenciones internacionales se retira a estos menores armados, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, sí ha habido avances y es importante también empujar por esas políticas públicas y sociales, pero en el contexto cotidiano, en la vida cotidiana, debe ser diferente la reeducación, ¿no? La crianza positiva, que ahora está muy interesante, empujada justamente desde la sociología, desde la pedagogía, psicología, etcétera, en pos de estos derechos, pues es muy interesante y los ejemplos que se estudian, por ejemplo, que se estudian desde la misma sociología de la infancia y adolescencia, pues tienen que ver con esos grupos de autoayuda, ¿no? Las guarderías comunitarias, donde diferentes madres dan sus posiciones, las madres cuidadoras, y eso nos va acercando un poco más a un apoyo porque tener una maternidad sí es algo complejo, ¿no? Y sí requiere apoyos y a veces creíamos o se sentía o la ideología era, tú estás sola, eres madre, tú resuelve, tú atiende, tú decide, y sí, debe de ser así, por supuesto, porque es quien acompaña al menor principalmente, aunque también el padre, abuelos y otra familia extendida. Pero también, ¿cómo vamos a decidir si no nos conocemos, no? También, pues ha habido esfuerzos, también hay que reconocerlo, en el caso de México, de las escuelas para padres, ¿no? También en educación básica, o sea, sí ha habido esfuerzos, también eso hay que atenderlo, pero también ya en lo cotidiano, pues es importante el sentido comunitario de las maternidades, de las nuevas maternidades, de las nuevas crianzas, ¿no? Como se menciona. Creo que son muy positivas porque cuando eres madre a la edad que sea, pues tienes miedo, tienes incertidumbre y eso te puede servir mucho para tener una nueva postura que siempre lo ha habido, ¿no? Siempre se acompañando de las abuelas, de las tías, el matriarcado es muy fuerte en América Latina, particularmente, y en el mundo por cuestiones lógicas, ¿no? Comunitarias, pero sí también es importante ver esto. El bienestar social de las infancias, pues se vela por ellos, pero como tal en las convenciones, pues son recientes, ¿no? De finales de los 80, de los 90, esos convenios ya para sacar a los menores justamente de grupos armados, pugnar porque estudien, ¿no? Hacer obligatoria la educación básica, incluso la media superior en nuestro país ya es obligatoria también. Y todo esto, ¿cómo lo vamos a llevar a la comunidad? Pues reconociendo que sí, a veces hay necesidad económica, pero también el menor requiere su espacio de juego, de desarrollo integral, ¿no? Él puede acercar recursos culturales y todo esto, a lo mejor de manera gratuita, que pueda otorgar los gobiernos o instituciones que apoyan a la sociedad misma. Y esas redes de apoyo de maternidades pues son muy interesantes, ¿no? Las guarderías comunitarias, los mismos acompañamientos de las madres que tienen niños especiales con capacidades diferentes, con alguna discapacidad, que ahora se ha aumentado mucho, por ejemplo, el espectro autista, ¿no? Entonces, es esa parte todavía una cuestión más complicada, poder integrar y darle libertad de decisión a un niño con una capacidad diferente, por ejemplo, una discapacidad o un niño especial, como lo que vamos a nombrar. ¿Cómo vamos a acompañar a estas niñeces, a estas juventudes también? Entonces, sí hay muchos temas, no es nada sencillo, ¿no? Una madre aparte agobiada por cuestiones económicas, por otras situaciones que uno pueda ver como obstáculos del desarrollo, ¿no? Que son muchos, entonces sí es complicado, pero no es imposible, ¿no? Las mismas redes
de niñeces que también ya existen, ¿no? Que hacen su radio comunitaria y participan y, en fin, los equipos deportivos, muchos espacios donde ellos pueden irse iniciando como sujetos de derechos, actores, pero también agentes de cambio, ¿no? Que esa es la parte más complicada. Hay un temor, por supuesto que lo hay un temor de que podamos romper con paradigmas con los cuales fuimos todos educados, porque así fue. Y fuimos educados, una cultura machista también lo es. O sea, hay que reconocerlo. Si no lo reconocemos, no podemos romperlo. Y justamente con estas investigaciones desde la sociología, pues se van viendo estos fenómenos sociales y las implicaciones para futuras políticas más que públicas, realmente sociales, y que puedan abatir esas rupturas paradigmáticas para generar entonces sí nuevos cuestionamientos desde la sociedad en pos de estas niñeces, infancias, juventudes y adolescencias. Ahí me gustaría, no sé, disculpa, se escuchó un ruido. Dijiste algo, a veces el Estado puede crear espacios de socialización públicos, es decir, plazas recreativas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo aquí en Argentina. Aquí en Argentina funciona muy interesante. Las plazas tienen área de gimnasio, gimnasio, la gente puede hacer su ejercicio porque les propició como un gimnasio, ¿viste? Tiene área, y esto es al aire libre todo. Tiene área de sentarse a tomar tus mates, a charlar, y tiene un área grande de juegos. Pero ¿qué pasa? Porque y las plazas están ocupadas. Es decir, el espacio público uno tiene que apropiarse de la sociología urbana, lo hablamos, ¿no? Que si las condiciones están, ponerle, para que las juventudes no busquen otras compañías, no se pierdan, sino que encuentren un lugar donde hacer deporte, donde hacer socialización, donde jugar, etcétera, ¿no? Y que se ocupe el espacio, porque a veces se crean los espacios para los jóvenes o los niños y niñas, pero no se apropia el espacio público. También hay un determinante, ¿no? Las zonas marginales, que son un poco más complejas, y bueno, y es difícil apropiarse del espacio público, ¿no? Pero en zonas tan aseguradas, ¿no? Me parece importante que las padres, madres, se acerquen más a la plaza, ¿viste? Sé que en México, Centroamérica es un poco complicado con esto de las plazas públicas, ¿no? Pero me parece un buen espacio para que los jóvenes se encuentren en otras, no sé, en otras miradas, en otras actividades, que les permita pensar desde otro lado, ¿no? Más bien desde, bueno, voy a estar en mi casa encerrado, como soy adolescente, ¿no? Y nada, haciendo nada en mi vida, pasando por ahí sin mover el cuerpo, sin pensar un poco más fuera, porque uno en cuatro paredes no piensa igual que como pensás cuando vas a tomar aire a un espacio, ¿no? Cuando caminas, cuando haces actividades con otras personas de tu edad, que te entienden, que te comprenden, ¿no? Entonces me parece a mí también que sí el Estado participa, en este país al menos, ¿verdad? Participa muchísimo en lo que es la apropiación para las familias, trabaja mucho en temas de la familia. Las antiguas políticas se desarrollaron en base o con base a la familia, entonces se hicieron feriados para que la familia pudiera estar. Aquí hay muchos feriados, aquí en Argentina yo vivo increíble, cada tanto hay feriados, ¿no? Por varias razones. Está el día del docente, pero también está el día del maestro. Yo no sabía que también eso se diferenciaba, pero también está el día. Hoy, que empezamos la primavera, es el día del estudiante. Entonces, aquí hay un montón de reconocimientos. Entonces, se aborda mucho la familia, ¿viste? Y esa preocupación no la tenemos en todos los países. Y el poder yo decirle a mis dos niños, váyanse, quieren ir a jugar al fútbol. Estoy tan tranquila porque hay hasta, bueno, la seguridad y la paz negativa, ¿no? Patrullaje todo el tiempo, que no pasa nada, nunca pasa nada. Pero ahí está salvaguardando esa plaza donde hay niños, adolescentes y personas adultas haciendo diversas actividades en ese solo cuadro, ¿no? En algún momento, Elsa, te voy a compartir alguna imagen de estas plazas para que veas de lo que te estoy comentando, porque todo puedes hacer ahí. Entonces también el apropiarnos como padres, como adolescentes, como niños del espacio público, si nos están brindando una seguridad previa, porque a veces cuando no ocupamos el espacio público desde la socialización, se pierde, ¿verdad? Se pierde, se muere, es un espacio que está, pero se pierde, porque se deteriora, lo agarran grupos delictivos, ¿verdad? Para hacer sus cosas, etcétera. Entonces también dentro de todo ese parámetro, entender que hay espacios que permiten hacer que nuestros hijos salgan a hacer ejercicios, salgan a conocer gente, salgan a hacer cosas por ellos, ¿verdad? Para ocuparlos más que nada, ¿verdad? Eso me llama mucho la atención, Ansel, porque hablaste del espacio en algún momento en el trayecto. Adelante, Elsa.
Sí, afortunadamente también este reconocimiento, toma de decisiones, pues tiene que ver con los espacios seguros. También, pues en México se ha dado una reforma en los parques públicos, dotándolos de equipamiento social para que se vuelvan también centros de desarrollo integral, ¿no? Diferentes talleres, cursos, donde puede ir tanto adulto mayor como el padre de familia, el niño, convivir y justamente pugnar por esa seguridad también de los menores, para que haya esa tranquilidad en que ellos puedan tener ese esparcimiento sano, ¿no? Eso desde una política también internacional, pues que nos ha llevado en los últimos, por lo menos los últimos 3 sexenios gubernamentales a un rescate y apropiación de espacios públicos por medio de convivencia sana, pues muy, muy intenso. Entonces también hay que reconocerlo. Sin embargo, pues también es importante motivarlos a que realmente continúen de manera eh, más constante estas acciones, ¿no? O sea, que realmente el niño lo haga de manera eh, continuada como parte de su vida cotidiana para que vaya formando también sus nuevas formas cuando él sea adolescente, pues sea puberto, luego sea adolescente, luego sea joven y sea adulto, él ya sepa realmente para qué le gusta más, para qué es bueno, cuáles son sus habilidades. ¿Cómo las va a conocer? Pues probando, ¿no? Me gusta el deporte, me gusta la cultura, me gusta el arte, me gusta, no sé, ser líder, me gusta la cuestión política, porque también hay que enseñarlos a la cuestión de sus derechos y esa cuestión de las mismas políticas para las infancias, pues que también los reconozcan desde que son chiquitos, ¿no? Hay algunas convenciones y concursos de oratoria, de dibujo infantil. Entonces, sí hay varios esfuerzos desde lo macro, pero creo que lo más complejo es lo micro, ¿no? Como te repito, pues cada acuerdo particular, ¿no? De pareja, de familia, son únicos y ahí es donde es difícil llegar a acuerdos comunes, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, pues vemos también la cuestión de la seguridad pública o más bien de la inseguridad pública, pero pues también pues hay que solicitarla, exigirla, ¿no? Tienen que darnos a los ciudadanos, obviamente incluido y con mayor énfasis en las niñeces. Y otro tema interesante que también aborda obviamente la sociología de las infancias, adolescencias y juventudes, pues son los temas de cómo estar ellos en un ambiente digital seguro, que es otro espacio también importante para ellos porque ya no podemos alejarlos 100%. Si bien como normativa, pues deberían estar solamente adultos en las redes sociales virtuales, el acompañamiento con un adulto sí les permite a ellos también expresarse, ¿no? Desde un contenido seguro para ellos y todo esto. También ya hay algunas convenciones al respecto. Entonces son también nuevos espacios de abordaje de investigación desde la sociología, muy interesantes, muy intensos, y esos seminarios que hay sobre infancias y adolescencias como cuestiones de agrupamiento, asociaciones, ¿no? De investigadores sociólogos y de las ciencias sociales, pues son también nuevos escenarios de investigación para reconocer sus espacios también digitales y que se puedan apropiar las niñeces de una manera segura, obviamente, pero que nos puedan decir qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren hacer, cuáles son sus sentimientos, ¿no? Sus pensamientos, cuáles son sus nuevas creencias, qué contenidos quieren ellos ver también, ¿no? De repente hay contenidos ahorita que mis hijos vieron de niños y yo me pregunto, ¿son adecuados otra vez repetirlos? A ver, que es una nueva producción de contenidos para ellos, ¿no? Como que son caricaturas, películas, porque ahorita todo es un remake, es rehacer, volver a tomar, pero ¿eso es correcto? ¿O cada uno debe tener sus nuevos contenidos? ¿O debe de haber de todo? Entonces también hacen entretenimiento, vamos educando, ¿no? El arte va educando, va señalando hacia dónde va una sociedad, desde la misma cuestión de las niñeces. Entonces, ¿a cuántos niños los dejamos que sean artistas, que sean conocidos, que sean poetas, cosas muy lógicas, ¿no? Si hay espacios de repente donde preguntan, bueno, vamos a preguntar a los niños sobre el amor. ¿Qué contesta el niño sobre el amor? La niña, el joven. Sí, pero bueno, ¿y qué más? ¿A dónde va eso, no? Sí hay algunos esfuerzos de publicar sus cuentos, ¿no? Mis hijos tuvieron sus libros ahí, sus cuentos ya en libros publicados, había una editorial que hizo ese esfuerzo por sacar y se les hacía una presentación del libro y todo, así muy, muy interesante. Fue una interesante propuesta que hubo también
desde la educación pública en México. No sé si todavía exista, yo ya no la he visto. Entonces sí hay que reconocer todos los esfuerzos, pero creo que ahorita lo importante, en el caso de México, con la nueva escuela mexicana, ¿no? Que es en educación básica, particularmente, y va a ir avanzando, ¿no? Hacia otros niveles educativos, pues es también tratar de reeducarnos en esos intereses que no sean los nuestros, que sean los suyos, en cosas muy, muy sencillas, es decir, no es desprotegerlos, no es arriesgarlos, sino simplemente es escucharlos, ¿no? ¿Qué es lo que a ellos les gusta? ¿Qué es lo que quieren hacer? El acercamiento con los adultos mayores, que a ellos les gusta mucho, por ejemplo, y por ahí ya se va tejiendo ese lazo, ¿no? De protección cultural, de herencia, de transmisión de saberes. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes que nosotros podemos ver y que son como muy lógicas, ¿no? Siempre estar con los abuelitos, eso a los chiquitos pues les gusta mucho, ¿no? A las infancias, a las niñeces. Aquí en las fronteras, ¿no? Las niñeces migrantes, ¿cuál es su identidad? ¿Cómo se la estás construyendo? ¿No? La quieres forzar a la entidad originaria, pero él está en un nuevo contexto. Entonces, hay muchas cosas ahí que podemos ver cómo se van fragmentando o reestructurando, y tenemos que llevarlo también hacia ellos, ¿no? Hay una pregunta que me gustaría hacerte para irte aprovechando en esto, porque a mí me interesa mucho. Yo lidio con un montón de niños y todo es un aprendizaje, ¿no? Pero ¿cómo lograr, por ejemplo, no romperlo, no fragmentar esa parte entre ser un niño responsable y ser un niño fuerte, pero a la vez respetando el nivel de su autonomía, de su individualidad, como padres me refiero, esto bueno chico, quiero que colabores en casa, por ejemplo, esa enseñanza, cómo hacerlo desde un tacto sin que ellos se sientan como, pero ¿por qué me ponen a mí a hacer esto? ¿Para qué? Yo camino explicándolo todo. Mire, mi amor, el día que usted se me vaya a vivir de rooming o se case o haga, usted quiero que sea una persona tan autónoma que no requiera que nadie vaya a hacerle nada, ¿verdad? Pero eso hay que irlo afianzando desde no romper esa autoestima, porque se puede tomar a mal. La adolescencia es compleja, hay un sistema hormonal así, alborotado, ¿no? Entonces, todos se lo toman a mal, ¿verdad? Se sienten así como, yo le caigo mal, mi mamá y mi papá quieren más al mayor, al menor, porque me mandan más a mí. Ese tipo de cuestiones que es irle fomentando esa autonomía de aprendizaje desde el hogar, ¿verdad? Desde cualquiera necesita aprender a lavar un traste, a cocinarse un huevito, qué sé yo, ¿verdad? Esas son cosas que a mí me las enseñaron y bueno, que quiero traspasar a los míos, ¿no? Pero sin eso, sin dañar su personalidad, su autoestima, su seguridad, sino que más bien sea para reforzarle más aún el carácter, ¿no? ¿Cómo? Esa es la pregunta, ¿cómo vos lo ves desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo llevar eso a cabo? Sobre todo las quehaceres de la casa, ¿no? Que es muy complejo eso, Elsa. ¿Verdad? Adelante, Elsa. Pues realmente es más sencillo de lo que pueda parecer, ¿no? Es la forma del autocuidado. Es decir, bueno, para darles un nivel de actores tenemos que darles también una apropiación de su propia vida. Entonces, bueno, va a iniciar desde su ropita. Tú vas a limpiar tu ropa, tú la vas a guardar, o me vas a preguntar, mi ropa está limpio mi uniforme. Aquí, por ejemplo, en el programa les ponemos unos dibujos, unas hojas de trabajo con dibujos. Le decimos, bueno, ¿tú qué haces en tu casa? Ahí está un niñito barriendo, ¿no? Ahí su cuarto, uno está acomodando su cama, otro está limpiando su platito, etc. Entonces, bueno, ¿tú qué haces en tu casa? Y también a los jóvenes, ¿no? Bueno, ¿tú qué haces en tu casa? En medida de su edad, pues él podrá hacer para él. O sea, no tenemos que decir, tú vas a limpiar toda la casa, porque ahí se puede tornar abusivo, si no, pues lo agarró de sirvienta, ¿no? O sea, o de sirviente, no. Sino lo tuyo, ¿no? Tú vas a limpiar tu plato, tu mesa, tu espacio, tu mochila, tus zapatitos, tú lo vas a limpiar. O sea, si tienes 7, 8 años no le va a pasar nada, ¿no? Mientras no se moje y se pueda enfermar. Y le vamos a dar también ese sentido de que él se apropie. ¿Y por qué? Porque es tuyo, es tu mochila. Entonces tú vas sucio a la escuela, pues tú también generas una imagen tuya y tú quieres ir bien, ¿no? Quieres ir a la moda, quieres ir bonito, o quieres ir limpio, o quieres que ser apreciado por los demás, ¿no? Tu identidad. Es tu escuela, es tu uniforme, entonces tú también lo aprecias, ¿no? Es tu bandera, yo qué sé, cada quien desde su mismo posicionamiento. Entonces tienen que ser con pequeñas acciones, ¿no? Que él pueda hacer. La adolescencia es un espacio de ruptura, de rebeldía, donde el joven, y todos pasamos por eso, pues queremos ser escuchados, queremos cambiar el mundo, mil cosas. Entonces, también nos podemos dejar
siempre y cuando también cumplan con sus obligaciones lo mismo, ¿no? O sea, tendrás que hacer algunas tareas para ti, no a lo mejor para toda la familia, pero sí para ti, ¿no? Tus cosas, tú tenerlas y incluso tu dinero, poco o mucho que te da también administrarlo, ¿no? Con las becas que de repente se les dan o la familia les da ciertos, que los domingos o yo que sé, de acuerdo a la tradición, aprender a administrarlo. Eso pues es en lo micro, en lo cotidiano, pero también para eso incluso hay talleres, hay cursos, hay muchas cosas donde el niño puede, desde una postura que no sea la madre o el padre, se le puede acompañar, como en el caso de nosotros que tenemos el programa de Peraje Inspirando Futuro, ¿no? O sea, no es la figura del padre profesor, somos nosotros, somos adultos, vamos a los límites, vamos a acuerdos sociales, ¿no? Más amplios, no particulares, porque eso le corresponde a quien tutela al menor como tal, padre, madre, etcétera. Pero sí, si es un buen acompañamiento, pues puede servir como una buena crianza, como una buena guía, sin que él sienta ese pesar, ¿no? De la autoridad, porque en la adolescencia no nos cae bien la autoridad, ya todos lo sabemos. Pero también es importante porque muchos cambios sociales pues se tejen con rebeldías adolescentes, ¿no? Que después las va uno encaminando hacia una postura, ¿no? Crítica, positiva, entonces no debemos tampoco frenar eso, pero sí también cuidarlos, ¿no? Evitar justamente que tengan problemas de salud emocional, esas cuestiones tan graves como lo que es el curry, ¿no? El autocortarse, lesionarse, sentirse solos, desprotegidos, eso es muy importante. Se dice que ahorita hay infancias abandonadas, ¿no? Porque de repente, es todo tú, entonces yo no, tampoco. Hay que obviamente acompañarlos, tenemos también obligaciones como adultos que no se pueden evitar ni deben de evitarse, pero esa construcción también de la cuestión socioemocional, pues va mucho a mi imagen, ¿no? A que yo vaya construyendo mi imagen. O sea, bueno, ¿a ti qué te gustaría hacer de grande esto? Entonces, ¿y qué podemos hacer ahorita? Antes de, ¿no? Y incluso, pues, los mismos jueguitos, ¿no? Que es un doctor y que hay cura. En fin, van ellos explorando en medida de sus posibilidades cuestiones que ellos les puedan gustar para su futuro, pero en el presente, no esperarnos a que tenga 18 para que decida. Llegan a las aulas universitarias con muchas dudas de su vocación, porque no se les formó o no se les intentó indagar previamente. Entonces, como padre, como madre, pues a medida de mis posibilidades, de mis creencias y de mi mismo sistema de límites, porque un límite para mí puede ser uno, para otra familia puede ser otro, que nos norma a todos, pues la ley, ¿no? Pero en vida particular, pues es eso, darle pequeñas acciones en medida de su propia edad. Sí hay constructos pedagógicos, ¿no? Sociológicos y hay algunos reforzadores, ¿no? Ilustrativos, hay imágenes, hay videos, hay algunos cuentos para pedagogos, para padres formadores, para madres cuidadoras y esos grupos que intentan hacer como una guía, ¿no? De aprendizaje de una manera lúdica, no tan impositiva, con los chiquitos, ¿no? Para que ellos también puedan hacerlo, los clubes de tareas, en fin, sí hay muchos esfuerzos. Cada quien, pues, desde su propia postura, pues lo va a intentar. Pero primero sería eso. Y la otra cosa también muy importante, muy sencilla, pues escucharlos. Es decir, no te puedo dar todo lo que me pidas, pero te voy a escuchar y voy a negociar contigo que sí y que no. Y esta negociación debe ser siempre, ¿no? O sea, desde que uno es pequeño, debe no saber que no todo lo que uno quiera lo puede uno tener, pero algunas cosas sí. Y pues hay que pedirlas, a lo mejor en algún momento hay que exigirlas, depende, ¿no? De la posición. Y eso es muy importante, el poder, y creo que es una herramienta sociológica pues primordial, la observación, ¿no? Yo observo algo, luego lo indago, lo pregunto directamente. Y ahí hay un punto importante a resaltar metodológicamente, es decir, como el menor es menor, pues siempre se estudia al menor desde la posición del que lo tutela, porque no puede estar solo el menor. Entonces hay una intervención siempre abrupta de un adulto acompañado de este menor, lo cual impide que la investigación sociológica de infancias y adolescencias, incluso con juventudes, sea totalmente directa, ¿no? Es un obstáculo metodológico, pero es una cuestión legal que no se debe de evitar, es decir, no puede estar siempre un niño desprotegido, al contrario, debe estar siempre protegido por este tutelaje. Entonces ahí de repente es donde no es tan fácil estudiarlos directamente. Pero bueno, hay estrategias metodológicas para poderlo hacer sin violentar sus derechos y sin, obviamente, tampoco evitar que lo acompañe quien debe de hacerlo, ¿no? Que es el tutor, madre, padre o familiar o el contexto en el que él se encuentre. Y eso es la parte que creo que ha sido más complicada como desde la sociología, ¿no? Y obviamente también me imagino de las demás disciplinas sociales, ¿no? Pero la sociología
ha sido complicado. Hay algunas otras estrategias, ¿no? Obviamente para poder indirectamente ver las repercusiones de estas infancias y espacios donde ellos sean agentes, que son estos foros que mencionan, los espacios públicos, ¿no? Seguros, y incluso también los espacios digitales que también son públicos, también pues, intentar volverlos seguros para que ellos también puedan desde ahí promover pues sus pensamientos, sus sentimientos, como sus alegrías, ¿no? Ellos tienen pues siempre en sí mismos, es raro que no sean abiertos y donde también se puede complicar y que puedan ser víctimas de algún delito, de algún daño. Entonces, por eso siempre hay que protegerlo, ¿no? Esas son las contraposiciones, digamos, ideológicas o metodológicas, pero que se pueden ir solventando con nuevas estrategias metodológicas para poderlos abordar como actores a ellos de manera un poco más directa, hasta donde sea permitido legalmente, obviamente. Entonces, palabras claves: escuchar, comunicar, una comunicación muy asertiva y accionar, ¿verdad? Desde esa observación constante que sugiere de la sociología, ¿verdad? Es un gran debate el día de hoy, un gran diálogo desde la sociología de las infancias y adolescencias, juventudes, ¿no? Ha sido un placer para mí poder adquirir personalmente mucho de tu aprendizaje, mucho de tu conocimiento. Hay mucho que aplicar, tenemos una tarea. Todos los que somos padres, madres, sabemos que hay una tarea, los miedos de la adolescencia, Dios santo. Hay muchas cosas, ¿no? Que vos dijiste como madres, más cuando somos jóvenes, hay muchos miedos de saber si lo estamos haciendo bien, qué hacer. Entonces, a veces nos encerramos y buscamos opiniones no correctas, ¿verdad? A veces la opinión de la vecina, de la señora que ya crió hijos, ella no precisamente te va a decir qué hacer, ¿verdad? Ella te va a hablar de su experiencia. Pero si te vas a un profesional, como dijo la autora Elsa, un taller, un espacio que es para padres, en donde todos cuentan sus experiencias, cuentan qué han hecho, ¿verdad? Todas esas cuestiones sí ayudan, pero también que le aparece un psicopedagogo, un sociólogo, porque el sociólogo estamos abordando todo este tipo de problemáticas constantemente, sabemos qué hacer porque se nos va diciendo dentro de nuestra formación cómo hacer algunas situaciones, cómo mejorar algunos conflictos, ¿no? Entonces es construir su imagen desde todos estos aspectos, ¿no? Me parece a mí que, no sé si se me queda algo a mí, Elsa, de lo dicho, pero realmente me parece que hemos abordado desde toda esta complejidad la infancia y la adolescencia, pero porque falta, o sea, esto, como les digo, reunirse con padres, el Estado intervenga desde poner espacios socializadores, educativos, formadores, importantes, pero que también la ciudadanía de estos programas se apropie, porque si no se apropia todo queda en papel y en proyectos, entonces no tiene sentido que se lleven al Estado propuestas desde comunidades, de las escuelas, desde los colegios, universidades, si realmente no se ocupa ese derecho. El derecho que no se ocupa es prácticamente disuelto, lamentablemente, ¿no? Porque justamente si la voz no es alzada, tampoco se te debe escuchar. Entonces, apropiate de tus espacios, junto a tus hijos, edúcate, hay que formarse todos los días hay que formarnos. Tenemos información en el internet que nos puede dar, tenemos compañeros que tienen sus áreas académicas que nos pueden ayudar, ¿no? Que nos pueden colaborar en lo que es la construcción, porque también importamos nosotras como madres y padres, ¿verdad? Porque también es un estrés emocional, es una carga, una preocupación, es difícil si llegó o no llegó bien al colegio, dónde está, todas esas cuestiones también a nosotras y a nosotros los padres nos cargan y hay que generar espacios que nos calmen de a poquito toda esa energía que tenemos que canalizar hasta que crezcan, hasta y es más, llegan a ser adultos y tenemos preocupaciones, pero imagínense el lapso entre infancia y adolescencia, ¿no? Ese lapso es como más crucial, no solo para ellos, sino para nosotros, porque todo, cómo voy a tocar, no voy a romper esto, o sea, todo porque estamos apostándole a las infancias saludables, entonces eso incluye no ser agresivos, no intervenirlos de un solo, sino que sentarnos, hacer círculos de diálogos en familia que nos permitan realmente una interconexión para que cuando ellos vayan a la escuela tengan otra forma de comprender la socialización, porque sí, es la primera institución como la doctora Elsa, y es ahí donde se va a definir muchísimo más de lo que se va a ir a definir afuera, ¿verdad? Entonces, de la seguridad salen primero de la casa, la baja autoestima sale de la casa, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones tenemos que nosotros cuidarnos mental, emocional, física, para poder atender las necesidades de nuestros adolescentes, de nuestros niños, ¿verdad? Y niñas. Así
un gran programa. Elsa, no sé si querés dar otras palabritas, un cierre para que vayamos terminando este abordaje de la sociología de la infancia y la adolescencia. Sí, yo creo que también algo importante como padre, madre de familia es evitar que nuestros miedos les impidan a ellos desarrollarse. Protegerlos en medida de lo posible, por supuesto, los límites, la legalidad, pero no frenarlos por algo que nosotros vivimos, porque nosotros lo vivimos en otro contexto, en otro tiempo, bajo otra circunstancia que nunca va a ser idéntica. Aunque hay peligros que permanecen, por supuesto, y riesgos y todo esto que todos conocemos como adultos, pero es importante evitar, en pocas palabras, vivir la vida por ellos, ¿no? Así como se dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Eso no significa descuidarlos, por supuesto que no, pero sí tratar de dejar que ellos decidan en medida de sus posibilidades, cada familia con sus recursos, ¿no? Tampoco llegar a comprometerme de más para cumplirle un sueño y después quedarme endeudada o meterme en un problema legal. Eso no es correcto tampoco. Y sí tratar también como padres, reconocer que nadie nos enseña a ser padres, pero que sí podemos acompañarnos de otros padres, de profesionales, de las mismas guías, hay mucha información en internet si yo tengo una duda. Y pues también exigir al Estado que nos proteja como padres, ¿no? Que nos eduque, que nos acompañe. Hay un recurso también ahí. Aquí está en México pues lo que es el DIF, ¿no? Que es para acompañar a las familias, el desarrollo integral de la familia. Después, activar todas estas acciones gubernamentales en protección de la familia y de las niñeces, ¿no? Y pues bien valdría la pena en otro programa ver también lo que es la sociología de la familia, ¿no? Ahí nos podría hacer una continuidad de este mismo. Y pues muchas gracias, como siempre, un gusto acompañarles este espacio y pues seguir abogando por los espacios para nosotros como sociólogos. Para mí es un gusto y un placer estar aquí este día.